En el contexto de las abdicaciones de Bayona, es decir, con la familia real fuera de España, la población ve a los invasores franceses, siente que las tropas obviamente francesas están invadiendo España y además cree que la familia real ha sido secuestrada y que por eso se ha ido a Francia, y en ese contexto se producirá un levantamiento del pueblo de Madrid que va a dar lugar a la llamada Guerra de la Independencia. Se desarrollará desde 1808 hasta 1814. Antes de entrar en detalle sobre el desarrollo de esta guerra, es importante aclarar que tiene una trascendencia grande, muy grande, sobre el futuro de España y sobre la historia de este siglo XIX. Va a ser una guerra contra el invasor, pero además el hecho de que la familia real esté fuera y el hecho de la propia guerra con una potencia ocupante va a contribuir al colapso de la estructura política del antiguo régimen, de la monarquía absoluta tal y como se conoce, y va a abrir la vía a un periodo revolucionario. Es decir, será a la vez, en cierto modo, una guerra y una revolución. En este contexto será en el que aparezca la primera constitución liberal de la historia de España, la conocida como la PEPA. Todo eso lo iremos viendo poco a poco, pero vamos a comenzar por el inicio de la guerra en sí. Como decíamos, la salida de la familia real española, la gente cree que es un secuestro de la familia real, nadie puede imaginarse que vayan a casa del enemigo por propia voluntad, provoca un estallido popular en Madrid, el estallido del 2 de mayo, que es duramente reprimido con los famosos fusilamientos del 3 de mayo que retrata Goya y que después veremos, y va a provocar la sublevación, la resistencia de la población española contra el invasor francés. Como eh, la familia real no está, hay un vacío de poder, el poder, ya veremos, será asumido por un rey extranjero, la población, obviamente la élite, se organiza a través de las llamadas juntas de armamento y defensa. Serán juntas locales, es decir, una reunión de notables de cada ciudad que organiza la defensa frente a los franceses. Esto irá haciéndose cada vez más complejo, esas juntas locales irán formando juntas provinciales que van a asumir el poder en la ausencia de Fernando VII y finalmente se formará una Junta Suprema Central. Este modelo de organización, surgido digamos desde abajo, desde los núcleos locales, obviamente supone una novedad con respecto a lo que había anteriormente, con respecto a la monarquía absoluta, pero hay que tener en cuenta que estas juntas están en su mayoría, las juntas provinciales y la llamada junta central, están en su mayoría dirigidas por élites, por nobles, por aristócratas o por burgueses muy ricos, que obviamente son los que tienen capacidad de organización. Podéis ver de nuevo, estos vídeos son cortos, 4 o 5 minutos, y se puede ver bien en imágenes cómo se inicia este proceso de la guerra de la independencia. Como decíamos, en las abdicaciones de Bayona, la familia real española ha dejado el trono abdicado en el hermano de Napoleón, en José Bonaparte, que será conocido como José I. José I es recibido en general bastante mal por la población. Aquí tenemos a José I. Es bastante mal recibido por la población, de hecho muchos lo conocerán como Pepe Botella. La mayoría lo siente como un rey extranjero y va a luchar contra él en esta guerra de independencia. Esos que se oponen al reinado de José I van a ser llamados patriotas. Los hay de distintos signos políticos, desde liberales que se oponen a José I pero también quieren una reforma de la antigua monarquía absoluta, a tradicionalistas, gente que lo único que quiere es que vuelva la monarquía tal cual en la figura de Fernando VII. Hay también una minoría, aunque influyente, ilustrados, funcionarios del Estado, comerciantes que hacen negocio con los franceses, que apoya, y sobre todo estos ilustrados, estos antiguos ilustrados, espera que el reinado traiga reformas que ellos venían pidiendo ya desde el siglo XVIII. O sea, consideran que esta monarquía de origen francés, que trae cierto legado de las reformas posteriores o que se han iniciado en la Revolución Francesa, traiga algunas reformas necesarias a una monarquía algo anquilosada como era la española. A esto se le llamará afrancesados.
El reinado de José I es un reinado complejo en el sentido de que se produce dentro de un conflicto militar, como es la Guerra de Independencia, pero sí es verdad que va a dejar, pues bueno, algunas de esas medidas que veían con buenos ojos los sectores más ilustrados reformistas de España. Por ejemplo, establecerá una primera constitución, no se le puede llamar constitución, es una carta otorgada, puesto que parte directamente del rey, no del parlamento, el llamado Estatuto de Bayona, y tiene un programa de medidas reformistas para acabar con el modelo del antiguo régimen. Por ejemplo, plantea la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras de la iglesia, la desvinculación de mayorazgo y tierras de manos muertas, aquello que decíamos en el tema anterior, de que las tierras se encontraban vinculadas, no se podía disponer de ellas libremente, no se podían comprar y vender. En cualquier caso, como decimos, la mayoría de la población se rebela contra este reinado de José I y además buscará pronto la Junta Suprema, buscará el apoyo del gran enemigo de Francia, que es Inglaterra. En cuanto a este desarrollo de la guerra, resumiendo mucho, podemos decir que pese a la victoria inicial de las tropas españolas en la batalla de Bailén, en la que el general Castaño derrota a los franceses, los primeros 3 años, son de claro dominio francés. Napoleón vendrá en persona después de la derrota en Bailén y se hará prácticamente con toda España. Eso sí, aunque en teoría la hayan conquistado y esté en sus manos, no es fácil para los franceses no es fácil tener el control efectivo, porque van a aparecer grupos de milicianos, de gente del pueblo que conoce bien el terreno y que se van a agrupar en las llamadas guerrillas. No son soldados profesionales, pero lucharán a través de tácticas de emboscada, a través de pequeñas maniobras contra el dominio de los franceses y dificultarán mucho el dominio de los franceses de la península, de España en este caso. Es verdad que a partir de 1811, con el apoyo británico y muy especialmente a partir de 1812, cuando Napoleón se lleva parte de sus tropas a la campaña en Rusia, el sentido de la guerra vira en favor de España y de su aliado Gran Bretaña en este caso, y a partir de la batalla de Arapiles, que abrirá el paso hacia Madrid para los británicos, pues la guerra se irá decidiendo del bando de los españoles. Aquí tenéis un mapa en el que se pueden ver algunas de las operaciones fundamentales, como los franceses llegan a ocupar casi toda la península, como la guerrilla está luchando en esa zona y, bueno, un poco el avance del ejército anglo-español hacia Madrid y hacia el norte hasta acabar expulsando a los franceses y firmándose en 1813 el Tratado de Valencé, por el que Napoleón le devuelve la corona a Fernando VII, que será reconocido como rey legítimo de España. Finalmente en 1814 se firma el Tratado de Paz entre las dos naciones y se da por finalizada la guerra. Fue una guerra muy dura, más de 500.000 muertes, teniendo en cuenta la población de España en aquel momento, que podría ser la de un cuarto de la actual. Son bastantes pérdidas, muchas ciudades quedarán destrozadas, la agricultura, la ganadería, habrá un expolio artístico, los franceses se llevarán muchas obras, muchos intelectuales que son considerados francesados tienen que exiliarse, un caso sería Leandro Fernández Moratín, y además en el contexto de la guerra de la independencia, aunque lo veremos posteriormente, se producirá el proceso o el inicio del proceso de independencia de las colonias americanas. Aparte de esto, pues bueno, podemos explicar ahora un poco algo de Goya, que será uno de los grandes cronistas de esta guerra. Habéis visto el cuadro que hay al inicio del tema, que es la carga de los mamelucos. Aquí tenemos un autorretrato de Goya. Fue pintor de la corte. Este es uno de sus mejores retratos, el de la familia de Carlos IV. Un retrato con bastante enjundia, como, bueno, a la imagen de aquel retrato de la familia Felipe V, Michael Van Loo, se ve un poco las ambiciones de Fernando VII, que lo vemos a la izquierda de nuestra imagen, que aparece casi más adelantado que el rey. También la posición central de la reina, aludiendo al enorme poder que tenía María Luisa de Parma. Bueno, un retrato muy interesante. Y por supuesto,
sus cuadros más famosos, sus trabajos más famosos están relacionados con la Guerra de Independencia, los fusilamientos del 3 de mayo o la serie de grabados que hizo, tremenda, llamada Los desastres de la guerra.